quiero agradecer de corazón a todos los miembros del canal por apoyarme. Literalmente es una ayuda enorme que recibo de ustedes. Recuerden que teniendo la membresía pueden ver los videos unas semanas antes de que los suba regularmente. Izuku Midori ya se había convertido en el nombre asociado con los cuentos de advertencia que se contaban a los niños sin peculiaridad por la noche. Los rumores sobre el niño que desapareció justo después de cumplir 5 años atormentaban las pesadillas de los niños pequeños de Mustazu. Nunca lo habían encontrado. Nunca se recuperó un cuerpo. Ninguna pista. Simplemente se había esfumado. Desapareció de la faz de la tierra para no volver a ser visto, dejando a su madre, a su mejor amigo y a la familia de este sumidos en el dolor. El niño irradiaba sol. Ahora, nubes oscuras se cernían sobre ellos, sin sol que dispersar a las sombras. Pasó una década sin noticias ni señales del niño desaparecido. Había sido declarado legalmente muerto apenas unos meses antes. El obituario estaba publicado en un periódico que el viento arrastraba por la acera. Se le enredó en la pierna, prácticamente pegado a él. Lo recogió, leyó el obituario y observó la pequeña foto en blanco y negro del niño que solía ser. A Izuku se le llenaron los ojos de lágrimas y tragó saliva con dificultad. Era mejor así. Quizás su madre ya había seguido adelante. Negó con la cabeza, despejando los pensamientos. No podía permitirse distraerse ahora. Su padre lo estaba esperando después de todo. Al bajar las escaleras de un callejón, Izuku bajó sus defensas. Las paredes y el olor a moho le resultaron familiares, lo suficiente como para reconfortarlo. Nadie lo encontraría allí. ¿Estaba a salvo, Izuku? ¿Ya volviste? La voz de su padre se alzó desde el pasillo en penumbra. Izuku aceleró el paso, agarrando la bolsa de plástico con la compra que había ido a comprar a la farmacia cercana. Su padre había tenido mala salud desde que tenía memoria, así que era justo que le comprara medicinas. Al verlo, Izuku sonrió. Su padre no tenía ojos ni nariz, deformada por las cicatrices. Sin embargo, su sonrisa era cálida y acogedora. Izuku rebuscó en la bolsa. Traje las cremas que me pediste. Espero que te ayuden. Una mano cariñosa ahuecó la nuca de Izuku, pero un escalofrío le recorrió la espalda. Algo le atormentaba la mente, pero no podía recordar qué era lo que intentaba resurgir. Buen chico. Esperaba que volvieras pronto. Tengo una tarea para ti. Izuku esperaba que su padre no viera su columna enderezarse y sus músculos tensarse. Esto te hará bien, su padre le dio una palmadita en la cabeza. Tienes que usar tu don en algún momento. No querrás que se acumule y se dispare accidentalmente, ¿verdad? Izuku negó con la cabeza furiosamente. No, por supuesto que no. Su padre ladeó la cabeza, aún con su sonrisa habitual. Sé que eres más listo que eso. Puedes tomarte un minuto y luego te informaré. Izuku asintió y se dirigió a su zona del túnel ahuecado. Se tumbó en la cama, con mantas andrajosas y almohadas planas amortiguando sus músculos, aún doloridos por el día anterior. Su padre lo obligaba a entrenar constantemente. Por si acaso, si alguien venía a por él, tendría que defenderse sin depender de su don. Su padre solo le permitía usarlo en las pequeñas misiones a las que lo enviaba. Todo para mejorar el mundo. Izuku suspiró. No recordaba mucho de su infancia, pero sabía que siempre había querido ser un héroe, y eso era lo que estaba haciendo, ¿verdad? Mejorar el mundo para él y su padre, hacerlo más seguro. Si todos vieran todo el bien que podía hacer, no correría ningún riesgo. Su padre le advertía constantemente que los usuarios de donaciones destructivas como la de ella, donaciones mortales, podían ser procesados o asesinados. Izuku no se había dado cuenta de que se había quedado dormido hasta que destellos de pesadillas pasaron por su mente. La policía se lo llevó, lo alejó de su padre. Gritaba mientras su peculiaridad se filtraba a los oficiales, viéndolos derrumbarse. Chico. La voz de su padre lo despertó de golpe. Izuku se incorporó rápidamente, con el sudor en la frente apenas oculto por sus rizos. Su padre le puso una mano en la cabeza. ¿Tienes más canas?, reflexionó. Izuku se mordió el interior de la mejilla. No me di cuenta. Un murmullo pensativo. Tu peculiaridad aún te afecta. Este pequeño recado podría serte útil. Sácalo de la cabeza. Izuku asintió aturdido, con la mente borrosa y la visión borrosa. Sus pies se movían antes de que su mente pudiera comprenderlo. Se levantó de la cama cuando su padre repitió. Es un trabajo sencillo. Solo una pequeña tienda de barrio. He oído que son espías, buscando niños con dones fatales en desarrollo. Cuídalos. Eso es todo. Sintió un zumbido en las yemas de los dedos, que le revolvió el estómago.
Asintió una vez y se giró sin decir palabra, saliendo del túnel y subiendo al mundo real. Entrecerró los ojos para protegerse del sol al salir del callejón. El sol se ponía, pero se situaba perfectamente entre dos edificios, cegando a Izuku. No le sirvió de mucho para despertar de su aturdimiento, caminando con la cabeza llena de algodón. Recordaba vagamente una sensación de incomodidad cuando empezó a hacer estas tareas para su padre, pero ahora solo se sentía vacío, aceptando en silencio la destrucción que debía causar. Al igual que él, su padre tenía un don poderoso. Podía robar los dones de los demás y lo hacía para protegerlos a ambos. Izuku le había rogado más de una vez a su padre que se llevara su don. Nunca lo haría. Hasta el día de hoy no ha entendido del todo por qué Izuku pasó por una pequeña tienda de televisores. Todos sintonizaban un canal de noticias que detallaba un ataque a algo llamado UA. El nombre le sonaba vagamente, al igual que el héroe que aparecía en las imágenes. Izuku abrió mucho los ojos. Olmigas. Lo reconocería por sus pósteres y mercancía en cualquier lugar. Su traje y su cabello eran increíblemente llamativos, imposible de confundir con nadie más. Su padre le advirtió a Izuku innumerables veces que no se podía confiar en Olmigas. Era el héroe número 1, conocido por salvar innumerables vidas. Si se enteraba de Izuku, de lo que le había hecho al rostro de su padre, a su hogar, se lo llevarían. El miedo se enroscó en el estómago de Izuku y apartó la vista de las numerosas pantallas que mostraban el símbolo de la paz. La tienda de la esquina no estaba lejos. Necesitaba concentrarse. Cuanto antes terminara, antes podría irse a casa. Izuku apretaba y aflojaba los dedos, el zumbido bajo su piel se hacía más notorio a cada segundo. Su don ansiaba ser liberado, arañando los barrotes de la prisión donde lo encerraba. Exhaló lentamente, con el corazón acelerado y latiendo contra su caja torácica. Esto le haría bien. Su padre lo había dicho. Izuku se acercó a la tienda, con el miedo apoderándose de su piel. Abrió la puerta y sonó una alegre campana. Un hombre mayor estaba detrás del mostrador, gruñendo a modo de saludo. Izuku tragó saliva con dificultad y caminó hacia un estante en la pared exterior. Sus dedos encontraron los ladrillos de hormigón que formaban la pared. Su respiración se entrecortó al apoyar la otra mano en la pared lisa, forzando su don hacia afuera. El efecto fue inmediato. Se formaron grietas que se extendían en todas direcciones. Comenzó a desmoronarse ante sus ojos, que Izuku sabía que habrían adquirido su tono rojo. No pudo mirar atrás al hombre mayor detrás del mostrador, pero oyó su grito de terror cuando la descomposición se extendió al techo y este comenzó a derrumbarse. Polvo y escombros llovieron sobre la cabeza de Izuku mientras se giraba y salía del edificio. El suelo retumbó cuando su don se apoderó del edificio. El hombre mayor debió de escapar por una puerta trasera porque no apareció detrás de Izuku. Al menos esperaba que el hombre escapara. Por desgracia, un par de héroes patrullaban, e Izuku presenció el momento exacto en que sus miradas se dirigieron al edificio y el miedo que los invadió. Echaron a correr hacia él. La adrenalina inundó las venas de Izuku y huyó. 2 pares de pasos pesados lo siguieron. Gritaban, pero Izuku no los oía. Tenía la cabeza nublada de nuevo. ¿Estaba soñando? Arrastró los dedos por un edificio que pasó corriendo, y Dekai se apoderó del ladrillo al instante. Si lograba deshacerse de los héroes, podría escapar, volver con su padre, pasar desapercibido un rato. Tal vez podría traer los ricos fideos instantáneos a casa. Él y su padre podrían pasar una noche tranquila. La simple ensoñación se interrumpió cuando Izuku derrapó en una esquina, sus ojos se posaron en una figura inconfundible. Azul, rojo, blanco y amarillo colisionando en el héroe número 1. Tenía una pequeña multitud a su alrededor, cámaras destellando mientras flexionaba y firmaba autógrafos. Levantó la vista, pero su sonrisa nunca vaciló. La intensa mirada hizo que Izuku se congelara en seco. Los 2 héroes que lo perseguían tropezaron con él por la parada repentina. Los dedos de Izuku rozaron la manga del uniforme de un héroe. Horrorizado, Izuku vio cómo se desintegraba, volviéndose gris y desmoronándose, extendiéndose hasta el brazo del héroe. Izuku se giró de nuevo, corriendo tan rápido como sus piernas le permitieron, pero Olmigt apareció frente a él, a la velocidad del rayo. Su gran puño atrapó el cuello de su camisa, tirándolo hacia atrás. Izuku gritó al ver que su movimiento se detenía. Apretó los puños para evitar volver a usar Dekai por accidente. Podía oír al héroe gritar. Los ojos de Izuku se llenaron de lágrimas ardientes. Ese hombre sufría por su culpa. Era justo como su padre le había advertido. Iba a morir. Izuku se atragantó con un sollozo, gritando al héroe. Lo siento. Lo siento mucho.
No fue mi intención. La voz retumbante de Olmig superó las frenéticas disculpas de Izuku. ¿Cómo lo detenemos? Izuku negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por sus mejillas pecosas, incapaz de recomponerse al ver cómo el brazo del héroe se desintegraba por completo. No lo sé. No lo sé. No puedes. Olmig le gritó órdenes al otro héroe que sostenía a su compañero herido. Izuku no podía oírlo. Gritaba, incapaz de contenerse, mientras el horror, el asco, la culpa y una intensa oleada de emociones indescriptibles lo invadían. Olmig se lo llevaría para matarlo, nunca volvería a ver a su padre. Era un fracaso. La policía llegó minutos después. Olmig les entregó a Izuku y lo esposaron de inmediato, sollozando y sollozando, incapaz de apartar la mirada mientras Sudon le comía el lado derecho. Lo metieron a empujones en la parte trasera de un coche patrulla, con la vista finalmente obstruida. Todo era demasiado ruidoso, demasiado intenso. Podía oír la voz de su padre resonando en su cabeza. Por eso su madre lo odiaba. Por eso él y su padre tuvieron que huir a esconderse. Por eso iba a estar solo hasta que volvieran a hacer del mundo un lugar seguro. Izuku apoyó la frente en el asiento de delante y negó con la cabeza. Lo siento. No fue mi intención. No fue mi intención. Le zumbaban los oídos y tenía la vista borrosa, no estaba seguro de si por las lágrimas o por el algodón que volvía a cubrirle la cabeza. Miraba fijamente el asiento de cuero frente a él. Los rastros de lágrimas en sus mejillas se habían vuelto fríos y pegajosos. No estaba seguro de cuánto tiempo había pasado cuando el policía abrió la puerta de nuevo, con Olmig a su lado, sin sonreír. Olmig, ¿estás seguro? No sabemos si este chico. El héroe profesional le lanzó una mirada al oficial. Tenemos las instalaciones equipadas en la UA. Será mejor llevarlo allí por ahora. Izuku reconoció esa palabra. UA. ¿Qué era eso? ¿Una prisión? ¿Una cámara de tortura donde enviaban a chicos como él para ser asesinados? Su muerte estaba ahora en el horizonte y él era impotente. Izuku no podía tocar con sus 5 dedos el metal de las esposas que le sujetaban las muñecas a la espalda. Incluso si lo hiciera, no llegaría muy lejos, y no estaba precisamente entusiasmado por la oportunidad de volver a usar su don. El policía sujetó a Izuku por los hombros y lo sacó del vehículo. Lo escoltaron a otro, sin distintivos, pero blindado. Entró sin oponer resistencia, incapaz de librarse de la confusión que poco a poco ahogaba su terror. La puerta del coche se cerró de golpe en cuanto le pusieron el cinturón de seguridad. Izuku vio a Olmig saltar por los aires y desaparecer. Quizás él sería quien ejecutara a Izuku. Ciertamente esperaba que no, ya que su padre le había hablado de lo peligroso que era. En demasiadas ocasiones sus rizos habían empezado a caer sobre sus ojos. Podía ver más manchas blancas que se abrían sobre el verde intenso habitual. Quizás durante el estrés de la huida acumuló decay. O quizás estaba atacando el pigmento de su cabello porque no lo usaba. Dios, esto era agotador. Iba a morir de todos modos, así que ¿qué importaba? El motor del coche arrancó con un áspero petardeo y partieron por la carretera. El oficial al volante no le dirigió la palabra, e Izuku tampoco pronunció palabra. Podría suplicar por su vida, pero ¿de qué serviría eso? Quizás podría pedir que perdonaran la vida a su padre, que asumiera el castigo por sus crímenes. Era él quien usaba su don mortal. El viaje fue larguísimo, o al menos lo pareció. La cabeza de Izuku se golpeó contra la ventana al intentar apoyarse, sintiéndose demasiado pesado para sostenerse solo con el cuello. Un gran edificio apareció a la vista. Altas torres cubiertas de vidrieras. No parecía una prisión ni una especie de red de verdugos. El coche se detuvo ante las puertas y éstas se abrieron, dejándolos pasar. Izuku buscó el gran letrero del edificio. ¡Uah! Así que UA no era una prisión, al menos por lo que parecía. ¿Pero por qué lo traerían allí? El coche se detuvo y el policía salió, abrió la puerta y sacó a Izuku. En la escalera, Izuku encontró a otro hombre. Ojos cansados, cabello negro despeinado, barba descuidada y una especie de bufanda alrededor del cuello borrador. Confío en que Olmig pueda manejar la situación, pero ¿estamos seguros?, murmuró. El hombre, Eraser, solo hizo una mueca. Cuando habló, su voz era plana y monótona, impregnada de un cansancio que Izuku no estaba seguro de que ni siquiera el sueño pudiera aliviar. Podemos manejarlo. Dile a Tsukauchi que me pondré en contacto. El oficial asintió y soltó el brazo de Izuku. Tragó saliva al ver a Eraser mirándolo. Pensé que debía mencionarte, se acercó Eraser, dando unos pasos lentos hacia Izuku, que no intentes usar tu don. No me llamo Erasereat por nada.
No podrás usarlo mientras esté cerca. ¿Entendido? Izuku asintió. Sinceramente, fue un alivio oírlo decir eso. Aflojó los puños, pero su cuerpo seguía tenso. Eraser asintió hacia la puerta. Sígueme. Y lo hizo. Izuku subió las escaleras a trompicones tras el hombre, que supuso que debía ser un héroe profesional, y entró en el gran edificio. No había mucha gente, ya era bien entrada la noche, así que no fue una gran sorpresa. Lo sorprendente fue que Izuku no estaba siendo maltratado ni siquiera sujetado. Claro, tenía las esposas puestas, pero aún podía irse fácilmente. Pero Izuku, a pesar de sus mejores esfuerzos, no tuvo el valor de intentar algo tan estúpido. La pareja entró al ala este del campus, que Izuku empezaba a notar que parecía más una escuela que otra cosa. Se detuvieron en una puerta al final del pasillo. Aizawa la empujó y dejó entrar a Izuku. Era una pequeña enfermería. Tenía algunas camas, máquinas, monitores y una anciana corpulenta. Sonrió al ver a Eraser. Shouta, ¿qué te trae tan tarde? ¿Quién es? Eraser suspiró profundamente. Es una larga historia. Necesitamos que lo revisen. Las cejas de Izuku se alzaron casi hasta la línea del cabello. ¿Le estaban haciendo un examen médico? ¿Para qué? ¿Querían asegurarse de que estuviera perfectamente sano antes de matarlo? ¿O tal vez querían ver si tenía alguna enfermedad que le permitiera morir más lentamente? Izuku se estremeció, apartando la idea. La anciana asintió y se acercó a Izuku, quitándole las esposas. Izuku simplemente dejó las manos colgando a los costados. La mujer palmeó la camilla más cercana. Acuéstate, cariño. No tardaré mucho. Izuku se acostó lentamente en la cama, estremeciéndose cuando la mujer le puso un monitor de frecuencia cardíaca y oxígeno en el dedo. Le dio unas palmaditas en los nudillos. ¿Te importaría decirme qué pasa? Antes de que Izuku pudiera preguntar si le preguntaba a él o al héroe profesional, Eraser habló. Olmig lo encontró huyendo de unos héroes novatos que patrullaban. Activó su don, supuestamente por accidente. No sé qué le pasó al héroe, pero no sonó nada bien. Izuku cerró los ojos, obligándose a respirar hondo mientras le escocían. Sintió una opresión en el pecho al contener un sollozo. No pudo evitar que las lágrimas volvieran a fluir libremente. El pitido del monitor de ritmo cardíaco aumentó rápidamente. La mujer volvió a centrar su atención en Izuku. ¿Fue un accidente? Él asintió, su respiración se agitaba mientras trataba de encontrar las palabras. No quise que esto pasara. Eraser lo observó un momento antes de decir. Oye, chico, tenemos que averiguar los hechos. Podemos empezar por lo más sencillo. ¿Cómo te llamas? Los ojos de Izuku se abrieron. Midoriya. Midoriya Izuku. Eraser asintió y se volvió hacia la mujer. Recovery Girl te cuidará mientras excavamos. Hasta que sepamos qué hacer contigo, permanecerás aquí bajo su cuidado. ¿Entiendes? Izuku asintió, pero antes de que pudiera detenerse, las palabras ya salían de su boca. ¿Por qué no me has matado ya? Eraser y Recovery Girl miran a Izuku con los ojos como platos, como si le hubiera salido otra cabeza. Era increíblemente desconcertante. ¿Matarte? ¿Por qué crees que haríamos eso? ¿Qué tipo de películas sin sentido has estado viendo? Preguntó Recovery Girl, con una mirada severa en sus ojos mientras fruncía el ceño, tirando de su cara arrugada. Era el turno de Izuku de quedarse boquiabierto. Seguramente le estaban gastando una broma pesada. ¿Sabes, por mi don? Un ritmo, otro. Se prolongó demasiado tiempo antes de que Izuku agregara. ¿Porque es súper peligroso? Eraser y Recovery Girl intercambiaron una mirada antes de que Eraser dijera. ¿Qué te hizo pensar que haríamos algo así? Puede que tengas un don peligroso, pero para eso está la terapia de don. Muchos de nuestros estudiantes aquí tienen peculiaridades destructivas, pero eso los motiva aún más a ser héroes y hacer el bien con ello, agregó Recovery Girl. Izuku no podía articular palabra. Tenía que ser una mentira. Quizás un extraño juego mental. ¿Pero por qué? ¿Por qué no matarlo directamente? Pero mi padre, me ha dicho toda la vida que te matarían por tu don. Las cejas de Eraser se levantaron. Izuku asintió. Recovery Girl tomó suavemente la mano de Izuku. Midoriya, cariño. Nadie te va a matar por tu don. Solo estamos aquí para resolver la situación. La habitación daba vueltas. Izuku se sintió como si lo hubiera atropellado un camión. Eraser se acercó. ¿Por qué tu padre te diría algo así? No lo sé. Siempre me lo ha dicho. Que si lo descubrían, le pasaría lo mismo por sus peculiaridades.
Izuku se pasó una mano por su desordenado cabello, intentando comprender el extraño universo paralelo en el que debía de haber caído Eraser. Levantó la cabeza de golpe cuando Izuku terminó. ¿Qué quieres decir con peculiaridades? ¿Tiene más de una? Izuku asintió. Sí. Puede tomar sus dones y transferirlos a otros. Ambos héroes guardaron silencio, pero se miraron fijamente un buen rato. Izuku abrió la boca para interrogarlos cuando la voz de Eraser salió áspera. Quédense aquí. Tengo que hacer unas llamadas. Izuku vio al hombre darse la vuelta y marcharse bruscamente, dejándolo boquiabierto en la puerta. Se giró hacia Recovery Girl, pero ella no respondió. Terminemos tu examen y te dejaré descansar, ¿de acuerdo? Ladeó la cabeza ligeramente y su voz sonó más suave, como si intentara calmar a un animal asustado. Izuku se incorporó mientras ella le escuchaba el corazón y la respiración. Una vez que terminó y empezó a examinarle los oídos, preguntó, ¿qué fue todo eso? ¿Conoce a mi padre? ¿Puedo hablar con él? Recovery Girl chasqueó la lengua. Todo se explicará cuando llegue el momento. Concéntrate en mantener la calma. Ella tenía razón, él lo sabía, pero si algo andaba mal y su padre estaba en problemas, necesitaba saberlo. La chica de la recuperación lo inspeccionó por completo, pero no encontró nada fuera de lo normal. Un poco pálido, un poco deshidratado, pero nada grave. Aún así, tenemos que mantenerte aquí. Izuku frunció el ceño, pero sabía que no debía tentar a la suerte. Se recostó en la cama, cubriéndose la cara. Algo en todo aquello andaba mal. No podía identificar qué. Sus pensamientos volvieron al héroe de antes. Sus gritos de terror, cómo su brazo se había vuelto gris y convertido en cenizas. Las náuseas lo invadieron. Le costó todas sus fuerzas preguntar en voz baja. ¿Lo maté? Recovery Girl tardó un momento en seguirme y apretó los labios. No lo sé. Olmig probablemente tenga la respuesta. No dudo que pase a hablar contigo. No era una confirmación, e Izuku no sabía si era peor o no. Seguramente tendrían que meterlo en la cárcel si el héroe moría. Izuku ni siquiera los culparía. La culpa le carcomía los nervios y el estómago, haciéndole sentir calambres insoportables en el abdomen. Recovery Girl volvió a hablar. Todo irá bien, Midoriya. Quería creerle, pero sabía que lo que había hecho era imperdonable, incluso si el héroe sobrevivía. Por ahora, solo tenía que esperar a ver qué hacían con él. Cuando Eraseread regresó, no estaba solo. Olmig estaba a su lado, siguiendo a su colega. Izuku no había podido descansar mucho. Cuando se quedó dormido, fue de forma intermitente y lleno de sueños que no quería. Recuerdos y sentimientos que lo hicieron gritar, despertándose. Dejó de intentarlo al cabo de un rato, por lo que Recovery Girl lo reprendió. Izuku se encogió en sí mismo al ver al héroe número 1. Le faltaba su sonrisa característica. La reemplazó con una mueca que mostraba los dientes. Midoriya, dijo Eraseread primero, te investigamos. Desapareciste hace 10 años. Te declararon muerto hace solo 3 meses. Y te clasificaron como sin peculiaridad. Los ojos de Izuku se abrieron de par en par. Sabía las dos primeras cosas, pero la última. Pero, ¿no soy sin don? ¿Dijiste que tu padre podía dar y recibir dones? Olmig lo interrumpió, su voz profunda y seria, sin rastro de su habitual personalidad de héroe. Izuku asintió. Le pedí que me devolviera el mío 1.000.000 de veces. De niño, siempre rompía cosas. ¿Podrías describirnos a tu padre? Eraseread le preguntó. Su apariencia física, si no te importa. Se quedó paralizado. ¿Debería mencionar sus cicatrices? Para estos héroes no era ningún secreto lo que su don podía hacer, pero confesar haber dejado una cicatriz en su propio padre. Se le hizo un nudo en el estómago. Es calvo. Pálido. No, tiene muchas cicatrices en la cara. ¿De qué tipo? Presionó Olmig. Izuku apretó los puños. Perdió los ojos y la nariz, por mi culpa. Ni siquiera lo recuerdo. Dijo que fue un accidente cuando me secuestró. Tuvimos que escapar de casa de mi madre. Ella me odiaba y lo que yo podía hacer. Olmig y Eraseread se miraron fijamente durante unos intensos segundos. Olmig asintió con tristeza. ¿Puedes decirnos el nombre de tu padre, joven Midoriya? Izuku hizo una pausa. No, no lo sé. Nunca me lo ha dicho. Hemos estado juntos desde que tengo memoria, así que nunca se lo oí decir. Siempre se quedaba en casa mientras yo iba a buscarle cosas. Sus heridas siempre le causan problemas. ¿Necesita un respirador? Preguntó Eraser. Las cejas de Izuku se levantaron. ¿Cómo lo supiste? Un suspiro. Eraseread le dio un codazo a Olmig, quien habló a regañadientes.
Joven Midoriya, tenemos razones para creer que tu padre es el infame villano All for One. Ha estado vivo desde el amanecer de las peculiaridades. Creía haberlo derrotado hace muchos años, pero parece que sobrevivió a nuestra batalla y se ha estado escondiendo contigo. Utilizándote. El silencio que siguió fue tan denso que casi se ahogaba. Izuku se quedó mirando fijamente. ¿Esos dos hombres intentaban decirle que su padre era una mente maestra malvada de siglos atrás? Tenía que ser una trampa. Su padre podía ser estricto y extraño a veces, pero un villano. Eso era imposible. Izuku no tuvo oportunidad de hablar antes de que Eraserhead interviniera. Creemos que te dio ese don después de secuestrarte. Te estaba usando, Midoriya. Izuku tragó saliva audiblemente. Eso no puede ser cierto. Recovery Girl negó con la cabeza. Te dijo que te matarían por tu don. Quería mantenerte bajo su control. No. No era cierto. Ese era su padre. Él cuidaba de Izuku. Izuku lo cuidaba a él. Solo se tenían el uno al otro. Izuku lloraba de nuevo, secándose los ojos con torpeza. Me mientes. Es mi padre. Lo hizo para protegerme. All Might puso una mano sobre el hombro de Izuku, quien se apartó bruscamente. Sin embargo, el héroe no se desanimó. Es cierto. Encontramos a tu madre. Si se les informa, la policía le dirá que te han encontrado. El miedo le corría por las venas e Izuku se enderezó. No puedes. Nos odiaba a mí y a mi padre. Dijo que era demasiado peligroso tenernos cerca. Te ha estado buscando durante años, dijo Eraser, con un tono plano pero no indiferente. All Might asintió. Recuerdo haber oído hablar de tu desaparición. Tu madre se aseguró de que todos nos esforzáramos al máximo para encontrarte. Todo el cuerpo de Izuku empezó a temblar. ¿Sobre qué más había mentido su padre? ¿Acaso era su padre? ¿De verdad le habían dado este don a propósito? ¿Por eso se negó a retractarse incluso cuando le causó tanto dolor? Sabemos que es mucho, continuó Eraserhead, y te daremos tiempo para que te adaptes, pero debes contarnos todo lo que sepas sobre el paradero de All for One. Las alarmas sonaban en su cabeza. El monitor cardíaco pitaba rápidamente. No podía respirar. Nada de esto tenía sentido. Excepto que sí. Los secretos. Los misterios. Todo lo que su padre nunca le contó ni le permitió hacer. Todo tenía sentido. Izuku quería gritar. Su vida, todo lo que sabía era una mentira. Estaba mal. Se agarró la camisa por encima del corazón y Recovery Girl entró en acción de inmediato. Atrás los dos. Respira, cariño, respira. Respira hondo. Izuku no podía oírla. ¿Era real todo esto? ¿Era él real? La cabeza le daba vueltas y las nubes y el algodón se apoderaban de sus pensamientos, y sinceramente, deseaba que así fuera. Su respiración se calmó a un ritmo más razonable mientras Izuku miraba al vacío, con la mirada perdida. Recovery Girl estaba allí, lo supo porque le tocaba el brazo, diciendo algo. Se sentía como si estuviera bajo el agua, pero al menos podía respirar de nuevo. Midoriya, vamos. Contéstame, gruñó Eraserhead con frustración mientras All Might permanecía de pie, con la incertidumbre reflejada en su lenguaje corporal. El sonido regresó lentamente e Izuku negó con la cabeza. No lo puedo creer. No puedo. Va a llevar tiempo, pero tienes que confiar en nosotros. Te vamos a ayudar, le aseguró Eraserhead con una mirada intensa. Recovery Girl miró la hora y respiró hondo entre dientes. Podemos seguir con esta conversación mañana. Seguirá aquí. Izuku no pudo protestar antes de que Recovery Girl echara a los héroes. Le dedicó una sonrisa rápida y tranquilizadora. Volveré a ver cómo estás. Intenta dormir un poco. La puerta se cerró, dejándolo en la oscuridad. Solo con la certeza de que su vida era una mentira elaborada. Que era un peón. Su padre podría haber recuperado de Kai, pero no lo hizo. Quería que Izuku la tuviera, causar destrucción y dolor donde quiera que fuera porque le convenía. Se tumbó de lado, intentando acallar los pensamientos, concentrarse en cualquier cosa menos en que su visión del mundo se hiciera añicos en cuestión de horas. A pesar del estrés, estaba exhausto y no tardó mucho en conciliar el sueño. Se oyeron voces apagadas al otro lado de la puerta mientras Izuku se despertaba. La luz del sol entraba a raudales por la ventana, indicando que ya era bien entrada la mañana. Se incorporó, frotándose los ojos cansados. Las voces susurradas sonaban frenéticas, discutidoras. Dos voces femeninas. Una parecía la de Recovery Girl, la segunda le resultaba desconocida.
Izuku casi dio un respingo cuando la puerta se entreabrió. Recover Igel seguía manteniendo la voz baja hasta que vio a Izuku mirándolo fijamente. Midoriya. ¿Estás despierto? ¿Tienes visita?, dijo Recover Igel, pero no disimuló su reticencia. La mujer que entró en la habitación se parecía muchísimo a él. Era bajita, un poco regordeta, con grandes ojos verdes y el mismo cabello verde, sin los rizos salvajes. Izuku se quedó paralizado. No recordaba a su madre. Tenía destellos de ella en sueños ocasionales, pero nada sustancial, pero supo de inmediato que esa mujer era su madre. Sus grandes ojos verdes se llenaron de lágrimas al instante mientras corría hacia él, abrazándolo. Izuku. Cariño. ¿Estás bien? Todo su cuerpo temblaba, destrozado por los sollozos, mientras se aferraba a él. Izuku no podía hablar, mirando a Recover Igel en busca de ayuda. Ella solo negó con la cabeza con compasión. Izuku le devolvió el abrazo con cuidado, manteniendo los dedos alejados de su espalda. Ella no pareció darse cuenta, solo lo abrazó con más fuerza. Me dijeron que te habías ido. Ay, mi amor. Mi Izuku. Estás a salvo. ¿Estás bien? Izuku tragó saliva y reunió la fuerza suficiente para murmurar. Estoy bien. Su madre se apartó lo suficiente como para acunarle la cara entre las manos, un gesto que le resultaba completamente desconocido, y su confusión se reflejaba en su rostro. Se apartó como si la hubieran quemado. ¿Te asusté? Lo siento mucho. No pasa nada, cariño. Soy solo yo. Izuku no tuvo el valor de decirle que sus recuerdos de ella eran, como mucho, escasos. Además, según lo que le había dicho su padre, no, All for One, siempre había imaginado a su madre como una mujer odiosa y cruel. La mujer que tenía delante no era nada de eso. Tengo muchísimas preguntas, tartamudeó, sin romper el contacto visual y con las manos sobre sus hombros. ¿Dónde estabas todo este tiempo? ¿Te hiciste daño? Izuku negó con la cabeza. Estoy bien, respondió sin convicción. Recover Igel se aclaró la garganta de forma desagradable, llamando la atención de la mujer. Señora Midoriya, debo recordarle que todavía necesita espacio y tiempo para reajustarse. Ya no es el mismo niño de 5 años que conocía. Ante eso, la madre de Izuku volvió a sollozar. Lo sé. Lo sé. Lo siento, Izuku. Cuando supe que te encontraron, casi pierdo la cabeza. Izuku se mordió el labio, pero con cautela abrazó a su madre. Está bien. No estoy molesto. No pasa nada. Su madre le sonrió en el hombro. Espera a que Katsuki se entere de esto. Estará encantado. ¿Katsuki? El nombre le sonaba tan familiar. Izuku no pudo contenerse antes de que la pregunta saliera disparada. ¿Quién? La madre de Izuku se secó los ojos, riendo para sí misma. Supongo que no lo recordarías por ese nombre, ¿verdad? Siempre lo llamabas Kacchan. Una chispa de reconocimiento, algo que surgía de lo más profundo de su mente. Recuerdos, borrosos, pero presentes, de un pequeño niño rubio con una sonrisa feroz. Izuku recordaba una adoración pura y descarada. Jugaban juntos constantemente, siempre estaban en casa del otro. Cuanto más indagaba, más recordaba. Kacchan era su mejor amigo, su mundo entero. Vio las manos de Kacchan brillar con pequeñas explosiones cuando su don se manifestaba. Cuando Izuku y All for One huyeron, Izuku recordó haber extrañado a su mejor amigo, haber llorado por él. ¿Cuánto había olvidado? ¿Cuánto había ocultado para no sentir el dolor? El corazón de Izuku dio un vuelco en su pecho. Lo recuerdo. Ante esta revelación, su madre sonrió radiante. ¡Qué maravilla! Le contaré la noticia a Mitsuri. Chicos, tendréis mucho de qué hablar. Izuku se puso rígido. Otra persona de su pasado iba a venir aquí. Apenas podía contenerse por su madre. No te apresures, dijo Recover Igel desde su lugar junto a la puerta, todavía necesita descansar y bombardearlo con visitas no es productivo para su descanso. Su madre asintió, sollozando. Sí. Lo sé. Lo siento, supongo que me emocioné. Cuando quieras estar con otras personas, Izuku. Se giró hacia Recover Igel y preguntó, ¿cuándo puede volver a casa? La anciana suspiró. Todavía está bajo investigación en este momento y es necesario localizar a su secuestrador. Izuku se estremeció, queriendo responder que su padre no era un secuestrador, pero se contuvo. Intentó sonreír para tranquilizar a su madre. No te preocupes. Estaré aquí. Llevas 10 años fuera, Izuku. Mereces volver a casa, dijo Inko, acariciándole la mejilla. Y lo hará, le aseguró Recover Igel, si todo se aclara.
Por ahora, necesita quedarse aquí en observación. Su madre asintió y esbozó una sonrisa temblorosa. Supongo que tiene sentido. He oído que tienes una peculiaridad. Izuku hizo una mueca. Lo hice. Ella inclinó la cabeza, con sus ojos verdes llenos de preocupación. ¿Qué pasa? Siempre te emocionaba tanto tener un don. Me rompí el corazón cuando descubrimos que no tenías don, pero aquí estás ahora. Izuku respiró temblorosamente. Supongo que no es todo lo que esperaba. Inko le dedicó una suave sonrisa. Seguro que encontrarás la manera de usarlo bien. ¿Aún quieres ser un héroe? La pregunta le dolió. Izuku se miró las manos. No, no creo poder. No cuando solo soy capaz de herir a la gente. Eso no es lo que se supone que debe hacer un héroe. Oh, Izuku, los ojos de Inko se llenaron de lágrimas antes de que pudiera continuar. Izuku murmuró. Debería hablar con All Might y Eraserhead, averiguar qué saben. Ver qué hacer a partir de ahora. No pasó por alto el dolor que se dibujó en el rostro de su madre, pero ella asintió, secándose los ojos. Sí, te dejo con eso. No vivo lejos, así que si me necesitas, no dudes en pedirles que me llamen. ¿De acuerdo? Izuku asintió. Lo haré. Inko abrazó a Izuku por un largo tiempo y le besó la frente suavemente. Te amo, cariño. A Izuku se le hizo un nudo en el estómago. Era la parte donde los niños debían responder, ¿verdad? ¿Pero sería mentira? Izuku no conocía a esta mujer, en realidad. La conocía de joven, pero ahora podía ser completamente diferente. ¿Y si ella lo descifraba si él respondía? ¿Y si estaba siendo desagradecido o poco agradecido si no lo hacía? No pudo decidir antes de que Inko lo soltara y saliera de la habitación rápidamente, ocultando su rostro enrojecido y enrojecido. Recover Girl se quedó en silencio por un momento antes de estudiarlo. ¿Estás bien? Izuku asintió una vez, incapaz de apartar la vista de la puerta. Su madre. Sintió una extraña sensación en el estómago, no desagradable. Una sensación ligera y etérea que lo elevaba. Esperanza. Ansiaba volver a conocerla. Era tarde cuando Eraserhead y All Might regresaron a la sala de Recovery Girl. Izuku le había estado contando a la anciana todo lo que podía sobre su vida, lo que su padre le había contado, intentando determinar qué era real. Al menos había asimilado que no lo iban a ejecutar, lo cual le quitaba un peso de encima. Pero aún le rondaba una gran pregunta. ¿Cómo no lo había sabido? Si su padre era realmente una reencarnación malvada, ¿no habría sospechado algo antes? Recibimos noticias del hospital sobre el héroe, dijo Eraser, enviando inmediatamente una frenética ola de pánico a través de Izuku. ¿Estaba bien? La voz de Izuku se elevó una octava. Eraser no respondió de inmediato, lo que solo aceleró el corazón de Izuku. Está en coma inducido. Tuvieron que amputarle el brazo, o lo que quedaba. Perdió algunas costillas y parte del pulmón. Está estable, pero lo mantienen inmovilizado por ahora para que su cuerpo se recupere. Izuku tragó saliva, clavándose las uñas en las palmas. Va a sobrevivir, ¿verdad? La voz profunda y autoritaria de All Might se volvió más suave y compasiva. Sí, joven Midoriya. Debería vivir. Tiene mucha suerte en ese sentido. Sintió que Izuku por fin podía respirar. Exhaló, la tensión se disipó de sus músculos y dejó caer la cara entre las manos. El alivio fue tan fuerte que le dio vueltas la cabeza. Oh, gracias a Dios. Pero todavía tenemos un par de cosas que necesitamos de ti, intervino Eraserhead nuevamente. Izuku miró a los dos héroes y asintió. Lo que necesiten. All Might hinchó el pecho. Hablé con el director Netsu y estuvo de acuerdo en que sería mejor que te quedes aquí para supervisarte y recibir asesoramiento sobre tu don. Te matricularán en el curso de héroe de la UA para que Aizawa y yo podamos vigilarte. Izuku se quedó boquiabierto. ¿El curso de héroe? ¿Estás seguro? No, no creo. Tonterías. Lo interrumpió All Might. Te entrenaremos para que uses tu don como un héroe. Y también nos aseguraremos de que no rompas nada más. Izuku se encogió al pensar en la pequeña tienda de la esquina. De verdad esperaba poder compensar al hombre mayor. Su don no era bueno arreglando cosas, pero quizás podría intentar ayudar a reconstruirla. Tendría que preguntarlo más tarde y debido a que tenías una conexión tan cercana con All for One, todavía te necesitamos cerca para cualquier información que puedas darnos sobre él, explicó Eraserhead, o Aizawa como All Might lo había llamado y mi mamá. Preguntó Izuku antes de que sus pensamientos se desvanecieran. ¿Quiere que vuelva a casa? El ceño fruncido de Aizawa se crispó. Cuando lo consideremos oportuno, podremos reevaluar que te quedes en casa y viajes. Por ahora, Netsu te deja usar una oficina vacía para que te quedes.
Izuku no tenía motivos para discutir. Se consideraba afortunado de haber salido de prisión, así que aceptaría quedarse en una oficina vacía si eso significaba que podía seguir viviendo con cierta normalidad. Aunque esta sería una nueva normalidad. Nada de andar a escondidas ni correr a la farmacia a por medicinas para su padre, ni los recados de usar su don para su misión secreta de mejorar el mundo. Gracias, Izuku bajó la mirada. No sé por qué te tomaste la molestia de hacer todo esto, pero agradezco el gesto. Aizawa sonrió con suficiencia. Parece que ese viejo bastardo te enseñó modales. Al menos hizo una cosa bien contigo. Izuku intentó sonreír, pero no le llegó a los ojos. Si no te importa, ¿puedo ver la habitación yo mismo? Llevo aquí una eternidad. La mirada de Aizawa se desvió hacia Recovery Girl, quien asintió con aprobación. Ladeó la cabeza hacia la puerta. Sígueme entonces. Los dejo a ustedes dos con esto. Olmig sonrió radiante y salió corriendo de la habitación en una nube de vapor. Izuku arqueó una ceja y abrió la boca para preguntar, pero Aizawa suspiró. No podría decírtelo ni aunque quisiera. Siempre ha sido así. Con eso, Aizawa silenciosamente condujo a Izuku fuera del ala este del campus, en dirección al norte. Los dormitorios de los profesores también están aquí, dijo Aizawa mientras entraban en un ascensor. El héroe presionó el botón para el tercer piso. Izuku ladeó la cabeza. ¿Hay dormitorios para estudiantes? Aizawa lo miró fijamente. Netsu ha estado pensándolo, pero aún no ha tomado una decisión. La idea de dormitorios en un instituto le resultaba insoportable, pero también había vivido en la clandestinidad, tanto literal como figurativamente, la mayor parte de su vida. Izuku guardó silencio hasta que Aizawa se detuvo ante una puerta sin señalizar. Le hizo un gesto a Izuku para que la abriera y entrara. La mano de Izuku se cerró alrededor del pomo, evitando que su meñique tocara el frío metal, una precaución que se encontraba tomando con mucha más frecuencia dentro. La habitación ya estaba equipada con una cama pequeña, un escritorio y cajones para la ropa, aunque Izuku no había traído nada. Entró con vacilación, observando el lugar. Solo faltaban unos pasos para llegar a la pared del fondo, donde había una ventana. Izuku se asomó, contemplando el campus. Probó el colchón, sentándose en él y ahogando un grito al rebotar bajo su peso. Luego fue a los cajones, los abrió y encontró uniformes escolares cuidadosamente doblados. Miró a Aizawa, quien parpadeó perezosamente. Esos son para cuando asistas a clases. Pensé que deberíamos empezar ya mismo, mañana a primera hora. Izuku se mordió el interior de la mejilla, pero asintió con firmeza. Mañana. ¿A dónde debo ir? Aizawa suspiró, frotándose la cara cansada. Baja en el ascensor y gira a la derecha. Eso te llevará a la zona correcta. Busca una puerta con un cartel que dice 1A. Estarás en mi aula. Un poco de su ansiedad se calmó, aflojando los nudos en su estómago. Al menos no estaría rodeado de desconocidos. No llegaría tan lejos como para considerar a Aizawa más que un extraño, pero al menos su rostro ahora le resultaba familiar. Las comisuras de los labios de Izuku se curvaron levemente. Lo espero con ansias. Pareces un buen chico, Midoriya, dijo Aizawa con voz monótona. Solo compórtate, no uses tu don y mantén la cabeza gacha hasta mañana y estarás bien. Los dedos de Izuku temblaron al oír su don. Intentó ignorar el zumbido bajo su piel. Sí, señor. Pasaré más tarde con la cena. Relájate hasta entonces. Aizawa ya se alejaba de la puerta. Izuku asintió una última vez antes de que la puerta se cerrara, dejándolo solo. Se encontró flotando hacia la ventana de nuevo, apoyando la cabeza contra el cristal y contemplando el césped de la UA. No había profesores ni alumnos, probablemente todos seguían en clase ese día, pero intentó familiarizarse con la vista. Este era su hogar temporal y necesitaba ponerse cómodo. Además, cuanto menos ansioso estuviera, menos probable sería que usara su don accidentalmente. Sería humillante si usara decadencia y destrozara su cama después de que los héroes se hubieran tomado tantas molestias para prepararle la habitación. Apretó los puños y se tumbó en la cama. No estaba particularmente cansado, pero no había mucho más que hacer hasta que Aizawa regresara con la cena, lo cual sería dentro de horas. Así que Izuku cerró los ojos e hizo todo lo posible por calmar las preocupaciones que le retorcían el estómago. La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Izuku apenas había dormido y se notaba. Sus rizos estaban revueltos cuando despertó e intentó quitarse el sueño de los ojos. Se puso el uniforme escolar que le habían dado, que le quedaba perfecto. Izuku no supo si era conveniente o aterrador. No tenía tiempo para entretenerse.
Jugueteó con su corbata, esperando haberlo hecho bien, pero le quedaba pequeña y estaba abultada. Negó con la cabeza. Concéntrate, Izuku. Se puso los zapatos y prácticamente salió de su habitación de un salto. A pesar de lo aterradora que era la situación, no podía evitar emocionarse. No era muy optimista sobre convertirse en un héroe, pero si podía entrenar su don para evitar que se le escapara y así evitar más accidentes, no dudaría en aprovechar la oportunidad. Siguió las instrucciones de Aizawa, bajó en ascensor hasta el primer piso y siguió el pasillo a la derecha. Había aulas a lo largo del pasillo, pero no fue hasta que llegó a una de las últimas que la encontró. La sala estaba marcada como 1A. Izuku asomó la cabeza y vio que ya había otros estudiantes dentro. No dibujen en los escritorios. No es heroico dañar la propiedad escolar. Regañó un joven con gafas, moviendo las manos como si estuviera descuartizando a un enemigo invisible. El chico con el que estaba hablando tenía cabello amarillo eléctrico con un patrón de rayos negros en el costado. No es desfigurar si puedo borrarlo. Ya es demasiado temprano para que discutan, se quejó una chica de piel rosada y rizos salvajes, dejando caer la cabeza sobre el escritorio. Cállense, extras. Me están dando dolor de cabeza. Los ojos de Izuku encontraron la fuente de la última voz y el corazón le dio un vuelco. Supo de inmediato quién era. Parecía exactamente el mismo. Mayor, por supuesto, y muy guapo. Mandíbula firme y ojos entrecerrados, pero su cabello estaba tan rebelde como siempre. Izuku parpadeó rápidamente. ¿Debería entrar? ¿Lo reconocería Kacchan? ¿Y si lo hiciera? No estaba seguro de estar listo para esa clase de reunión justo antes de clase. Disculpe. Izuku casi dio un respingo. Miró hacia atrás y encontró a otro chico, uno con el pelo partido, rojo y blanco, y el rostro inexpresivo. No parecía molesto, pero hizo un gesto indicando que intentaba entrar en la habitación. El rostro de Izuku se sonrojó. Lo siento, no te vi. El chico estoico no dijo nada al pasar. Detrás de él había una chica de mejillas sonrosadas y cabello castaño, que sonrió ampliamente al verlo. Oye. Nunca te había visto por aquí. ¿Te perdiste? Oh, no. Esta es la clase de Eraseread, ¿verdad? Chilló Izuku, queriendo hundirse en la arena por no poder hablar con normalidad. La chica no pareció darse cuenta y asintió. Sí, estás aquí. ¿Para qué necesitas a Aizawa-sensei? Izuku tragó saliva, tratando de mantener la compostura mientras su corazón latía con fuerza en su pecho. Me uniré a la clase. Al instante, la chica se iluminó. ¿En serio? Dios mío. Aizawa dijo que podríamos tener otra estudiante ya que había una plaza, pero pensé que sería después del festival deportivo. ¿Quedó libre? Izuku no pudo evitar preguntar. Ella asintió. Aizawa expulsó a un tipo llamado Mineta. Era muy espeluznante y trataba de meter fotos de chicas debajo de sus escritorios. Izuku y la chica se estremecieron. Me alegro de que ya no esté aquí para molestarte. Su sonrisa regresó. Yo también. Me llamo Ochako Uraraka. Un placer conocerte. Te van a encantar todos. Son todos súper amables excepto Bakugou, pero él ha sido así desde el principio del semestre. Izuku arqueó las cejas. Recordaba que Kacchan era un poco bruto de niño, pero supuso que nunca lo superaría. Uraraka se puso delante de él. ¿Vas a entrar? No pudo negarse. Izuku la siguió, con el rostro sonrojado mientras intentaba esconderse detrás de ella. El escritorio de Kacchan estaba al otro lado de la habitación, pero levantó la vista en cuanto entraron. Sus ojos rojos lo miraban fijamente. Izuku se quedó paralizado. Uraraka le preguntaba algo, pero no podía oírla. Era como si el mundo se desvaneciera y solo quedara su mejor amigo de la infancia. Su expresión era indescifrable, oscilando entre la furia y la confusión, y algo más que Izuku no pudo identificar. Sus labios se separaron justo cuando la atención de Izuku se desvió mientras Uraraka lo observaba con preocupación. ¿Estás bien? Izuku hizo todo lo posible por tranquilizarla con una sonrisa. Estoy bien, solo son los nervios del primer día, supongo. Los estudiantes guardaron silencio y Izuku tardó un momento en darse cuenta de que Aizawa había entrado en el aula. Izuku corrió al escritorio libre más cercano, el que estaba justo enfrente del de Kacchan. Izuku sintió que le clavaban las miradas en la espalda mientras Aizawa, de pie en su podio, se aclaraba la garganta. Seguro que ya se han dado cuenta de que tenemos un nuevo estudiante. No quiero que ninguno de ustedes lo moleste ni sea insoportable mientras se acomoda. ¿Lo entienden? Hubo una serie de asentimientos y murmullos de aprobación al encontrar las miradas de Izuku.
Quizás podría arrastrarse de vuelta al túnel donde vivían él y su padre y no volver jamás. La mirada de Aizawa se unió a la del resto de la clase. ¿Quieren una pequeña introducción? A Izuku le ardían las orejas. Se levantó del escritorio, esperando que le saliera la voz al decir: me llamo Izuku Midoriya. No sé qué más decir. Aizawa estaba a punto de hablar cuando la chica rosa levantó la mano con entusiasmo. ¿Cuál es tu don, Midoriya? Sí, arrastrarse bajo tierra era la mejor opción. Seguramente todos lo odiarían al descubrir lo destructivo que era su don. Pero claro, quizá no. All Might, Eraserhead y Recovery Girl le dijeron que podía ser un héroe. No lo castigarían por su don. Quizás estos tipos no lo odiarían. Siempre lo he llamado descomposición, comenzó Izuku, torpemente con los dedos. Tengo que tocar algo y comienza a agrietarse, desintegrarse y romperse. Un chico pelirrojo y puntiagudo sonrió mostrando los dientes. Suena súper varonil. Gracias. Supongo. Respondió Izuku, volviendo a mirar a Kacchan, quien lo fulminaba con la mirada. Aizawa intervino antes de que alguien más pudiera lanzar preguntas inesperadas. Midoriya no tiene mucha experiencia con su Kirk, así que por ahora, solo estará observando tu entrenamiento de héroe real. Izuku volvió a sentarse en su silla mientras Aizawa comenzaba los anuncios. Izuku no podía escuchar. Kacchan estaba detrás de él. Estaba enojado, se notaba. ¿Cómo iba a explicar todo esto? Necesitaba disculparse por actuar como si nada pasara. Sin tiempo antes de la clase para hablar, se vio obligado a sentarse y soportar el peso de la mirada asesina en su espalda. La conferencia comenzó y el tiempo se detuvo. Izuku, aunque fascinado por la información, ansiaba un momento de escape, de explicar. Aizawa tardó demasiado en despedirlos para el almuerzo. Izuku se levantó de inmediato, girando para encarar a Kacchan, quien ya lo estaba alcanzando. Kacchan. Deku. Había veneno en su voz, pronunciando el viejo apodo como si le dejara un sabor amargo. Izuku hizo una mueca. Puedo explicarlo todo, lo prometo, solo escúchame. Por suerte, el aula ya estaba vacía cuando Bakugou gritó. ¿Te escucho? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Desapareces durante 10 años y luego entras aquí como si nada hubiera pasado? Izuku no pudo contener las lágrimas que se le formaban en los ojos. Por favor, déjame explicarte. Me secuestraron. Nunca quise desaparecer y dejarlos a todos atrás. Pero lo hiciste, espetó Bakugou, y conseguiste un nuevo y elegante Kirk. Me obligaron a hacer eso, argumentó Izuku, apretando los puños. Me llevaron y me lavaron el cerebro. Cuando me llevaron con Recovery Girl, estaba convencido de que me iban a matar. ¿Entiendes? Temía por mi vida debido a mi don. Bakugou finalmente hizo una pausa. Su expresión de enojo vaciló un segundo antes de burlarse. ¿Qué demonios significa eso? Izuku se pasó las manos por la cara. Es mucho. En resumen, alguien me tomó, alguien a quien ni siquiera All Might pudo derrotar por completo. Me dio este don con la intención de usarme para recuperar su poder. ¿Un villano al que All Might no puede derrotar? ¿Perdiste la mitad de tu maldito cerebro mientras estabas ausente? Nadie puede vencer a All Might, se burló Bakugou. Izuku negó con la cabeza. No dije eso. Solo dije que no estaba completamente derrotado. All Might pensó que estaba muerto, pero sobrevivió. ¿Y tú qué? ¿Intentaste siquiera volver o estabas tan concentrado en conseguir un don tan fuerte que no necesitabas a nadie más? Los ojos carmesí de Bakugou se entrecerraron aún más, frunciendo el ceño. El horror le quitó el pálido rostro a Izuku. Tenía 5 años, Kacchan. Me dijo que era mi padre. Me dijo que mi madre me odiaba, que sería mejor para todos si nos fuéramos. ¿Y tú te creíste toda esa mierda? ¿Sí? Gritó Izuku, respirando con dificultad. La pareja se miró en silencio durante lo que pareció una eternidad. Izuku prácticamente podía ver cómo giraba la cabeza de Bakugou. Aflojó los puños, con lágrimas fluyendo libremente de sus ojos. Lo siento. De verdad. No pretendía causarles tantos problemas. Bakugou permaneció en silencio, incapaz de mantener el contacto visual. ¿Y tu madre? ¿Sabe que estás vivo? Izuku asintió. Sí, lo sabe. Vino a verme ayer. Ella te buscó. La voz de Bakugou era apenas audible, tan frágil y silenciosa que Izuku casi pensó que la había imaginado que... Unos feroces ojos rojos se clavaron en los de Izuku. Tu madre. Te buscó durante años, incluso cuando la policía dejó de intentarlo. Pasaba mucho tiempo en nuestra casa. La llamaba mi tía cuando era niñata. Izuku sintió que el pecho se le iba a desplomar. ¿Lo hizo? Bakugou asintió. Lo siento.
Lo siento muchísimo, la voz de Izuku tembló. Bakugou giró la cabeza y murmuró. No es tu culpa que secuestraran a tu idiota. Eras solo un niño. Izuku se mordió el labio inferior mientras temblaba violentamente. Eras lo que más recordaba. Eso llamó su atención. Bakugou levantó la vista con sospecha en su mirada de niña. Recuerdo haberle preguntado a mi padre, el hombre que me llevó, si podía volver a verte. Recuerdo cuánto te extrañaba y jugar en tu casa. Cuando mi madre vino a verme, me habló de ti. No tengo muchos recuerdos de ella que me hayan quedado grabados, pero por lo que recuerdo, siempre has sido tú. Silencio. Pensativo, pero no incómodo. No podían apartar la mirada. El ojo de Bakugou tembló, su voz salió tensa. ¿Qué demonios se supone que debo decir a eso? Izuku se quedó boquiabierto. Bakugou contenía las lágrimas. Nada. No tienes que hacerlo. Yo solo, necesitaba que supieras que nunca te olvidé. Pues yo tampoco, idiota. Gritó Bakugou. Siempre oía tu estúpida voz. Siempre siguiéndome, burlándote de mí, diciéndome lo genial que era para restregarme en la cara que necesitaba ser más fuerte. Y aún así no podía sacarte de mi cabeza. Las manos de Izuku temblaban, pesadas y sin donde reposar. Pero no me refería a eso. Jamás. Cállate y escúchame. Insistió Bakugou. Yo tampoco me olvidé de ti. Y durante muchísimo tiempo. Guardó silencio, apartando la mirada de Izuku. Izuku frunció el ceño con preocupación. ¿Qué? Pensé que era mi culpa, ¿de acuerdo? Espetó Bakugou. No fui lo suficientemente fuerte para protegerte y, por mucho que lo intentara, no podía dejar de preocuparme por ti. Bakugou se tapó la boca con una mano, enrojeciendo, obligándose a guardar silencio y no avergonzarse más. Izuku extendió la mano hacia él, con la mano suspendida en el espacio entre ellos, pero no la movió más. Kacchan. Las lágrimas parecían extrañas en las mejillas de Bakugou. Escondió la cara entre sus brazos. Izuku se mordió el labio inferior y dio un paso más cerca. Al ver que Bakugou no se apartaba, Izuku acortó la distancia y lo abrazó. Bakugou lo rodeó con sus brazos mientras intentaba contener los sollozos. Si le dices esto a alguien, Deku, te mato. Izuku se rió en voz baja. No lo haré. Bakugou hizo una pausa antes de murmurar. Me alegro de que estés bien. Una sonrisa se dibujó en los labios de Izuku. Yo también. Se quedaron así un rato más antes de que Bakugou se soltara del abrazo. Se secó los ojos y la nariz con furia. No podremos comer si no vamos. Tendrás que guiarme allí, admitió Izuku tímidamente, no he tenido tiempo de familiarizarme con la escuela. Bakugou puso los ojos en blanco, pero no había furia. Sígueme, Ned. Necesitas la comida más que yo, pareces un palo. Las mejillas de Izuku se sonrojaron. No lo hago. Bien, una ramita, sonrió Bakugou. Kacchan. Deku. Izuku resopló y lo siguió, sabiendo que su amigo de la infancia no iba a dejar pasar esto de camino a la cafetería. Izuku dijo. Tengo muchas ganas de verte durante las heroicas. Me imagino cuánto has mejorado desde que éramos niños. Te vas a cagar encima porque esa fue la última vez que lo viste, resopló Bakugou, con una sonrisa levantada hacia un lado, de una manera ligeramente maníaca pero encantadora. Izuku hizo pucheros. No seas grosero. Bakugou se burló. Estoy bromeando, Deku. El almuerzo transcurrió tan bien como Izuku esperaba. Lo arrastraron detrás de Bakugou y conoció a sus amigos. También pudo conversar un poco más con Uraraka, quien notó que seguía agarrando su tazón de miso sin tocar el borde con el meñique. ¿Tu don necesita los 5 dedos para activarse? Ella inclinó la cabeza, observándolo con curiosidad. Izuku asintió. Sí. Todavía puedo tocar cosas sin activarlo, solo para evitar accidentes. Uraraka sonrió. Bueno, si alguna vez necesitas ayuda, tengo algunos consejos. Una sonrisa se dibujó en su rostro, y una calidez se derramó por su pecho. Sí. Sí, eso estaría bien. Kirishima había querido presumir de su don, que se estaba endureciendo, pero Iida se les echó encima al instante, reprendiéndolos por intentar usar sus dones sin pensar. Izuku no pudo evitar sonreír. Todo allí parecía mucho más despreocupado y relajado que antes. Era agradable. Incluso logró sacarle unas palabras a Todoroki, el chico de pelo medio blanco y medio pelirrojo. A pesar de su actitud tranquila y casi fría, parecía bastante agradable, aunque solo un poco tranquilo. Pronto llegó la hora de las heroicas. A Izuku no le habían permitido participar, pero no podía negar la creciente emoción que sentía al ver a los demás presumir.
Como no tenía un disfraz de héroe, Izuku se puso el uniforme de gimnasia y se encontró con Aizawa en uno de los gimnasios. Su profesor tenía cara de aburrimiento, sin molestarse en reconocer la presencia de Izuku, aunque a él no le importaba mucho. Los estudiantes del curso de héroes comenzaron a entrar al gimnasio, luciendo sus llamativos disfraces. Izuku se fijó en Bakugou entre ellos. Sus ojos se abrieron de par en par, apenas conteniendo la emoción. Claramente se inspiró en los dibujos que hacían de niños. Llevaba guanteletes en las muñecas con forma de granadas y un casco con púas que simulaba una explosión. Izuku captó la hinchazón de su pecho y el orgullo que le desbordaba. Hoy quiero que empiecen a entrenar en parejas. Se permiten los dones, pero minimicen el daño. Se dirigió Aizawa a la clase, dirigiendo su última nota y una mirada fulminante hacia Bakugou, que Izuku no pasó por alto. Continuarán hasta que yo les diga que paren. Aizawa decidió las parejas. Izuku estudió cada enfrentamiento, pero sin conocer los detalles de sus peculiaridades y estilos de lucha, era imposible predecir quién ganaría. Bakugou había sido emparejado con Irida. Izuku podría ser parcial, pero sentía más curiosidad por el resultado de ese enfrentamiento. Aizawa les dio el visto bueno y comenzó el sparring. Lo primero que notó Izuku fue la velocidad de Irida. Los motores en sus piernas debían ser su don y aumentar su velocidad. Pero Bakugou también era rápido. Tomó la ofensiva, blandiendo sus guanteletes como si fueran armas, disparando explosiones cerca de la cabeza de Ida para desorientarlo. Pero su casco debía de ser bastante protector, ya que Ida seguía siendo fuerte. Cada uno asestó varios golpes e Izuku había estado clavándose las uñas en las palmas con tanta fuerza que seguro que le dejarían marcas. Bakugou hizo girar a Ida, le disparó una explosión en la espalda y lo mandó al suelo. Se le subió encima y lo inmovilizó con un rodillazo en la columna. Izuku sonrió radiante. Gak-chan es increíble. Aizawa aún no los había detenido, así que Bakugou se apartó de Ida, quien se puso de pie. Izuku no podía oír lo que decían desde donde estaba, pero Bakugou parecía bastante impaciente. Probablemente le estaba diciendo a su otro compañero que se callara y se pusiera manos a la obra. Tendría que controlar ese temperamento. A Izuku se le ocurrían varias maneras. El entrenamiento se prolongó un buen rato. Aizawa debía ser brutal en cuanto a entrenamiento. Todos parecían sudorosos y sin aliento, pero no dio por terminado el combate hasta 20 minutos después. Una vez que lo hizo, los hizo correr vueltas por el gimnasio. Por desgracia para Izuku, esto era algo en lo que podía participar. Las vueltas parecían marearlo, pero logró seguir el ritmo de la clase. Bakugou fue primero, por supuesto, sin contar a Irida, quien era increíblemente rápido incluso sin depender de su don, e Izuku lo seguía de cerca. Lo alcanzó, sonriendo. ¿Cuánto tiempo nos torturará el Aseread? Bakugou puso los ojos en blanco, indignado. ¿A esto le llamas tortura? Esto no es nada. Los labios de Izuku se curvaron aún más hacia arriba. ¿Sí? Así que podrías ir más rápido si quisieras. Quizás vencer a Irida. Podría superar ese extra cualquier día. Gritó Bakugou, aumentando su ritmo por un breve instante. Izuku rió, intentando seguirle el ritmo, pero se conformó con observarlo desde atrás. Le traía muchos recuerdos como este. Izuku siempre perseguía a Bakugou, de espaldas, sin mirarlo. Ignoró su existencia tras obtener su don. A Izuku no le importaría quedarse en ese recuerdo un tiempo, persiguiendo a su mejor amigo de la infancia en el futuro previsible. Un jadeo escapó de los labios entreabiertos de Izuku. Bakugou había girado la cabeza, mirándolo con la mano extendida. Vamos, Deku. Sé que puedes ir más rápido. La adrenalina lo recorrió como fuego, como un rayo sobrevolándolo. La sonrisa de Izuku se tornó orgullosa mientras empujaba las piernas a toda velocidad, aferrándose a la mano de Bakugou para impulsarse lo suficiente como para alcanzarlo. Siguieron corriendo incluso después de que Aizawa pidiera tiempo. Después de clase, llevaron a Izuku aparte. Saludó con la mano y le dedicó a Bakugou una sonrisa de disculpa antes de seguir a Aizawa a lo que parecía ser un campo deportivo. La terapia de don es imprescindible para ti, comenzó Aizawa, examinando una máquina de lanzamiento de béisbol y sacando una. Con tu poder, no podemos permitirnos errores. A Izuku se le encogió el corazón. Tragó saliva, apartando cualquier pensamiento sobre el héroe al que había lastimado. Entendido. ¿Puedes aislarlo en un solo objeto o se propagará automáticamente? Aizawa lo miró fijamente. Hizo una pausa, pensando. Izuku no tenía mucha práctica con su don. Simplemente tocaba lo que necesitaba ser destruido y se rompía. Se extendió, como en las paredes de la tienda de la esquina y el techo.
Pero el suelo seguía intacto, al igual que los estantes. Así que tal vez había una manera de controlarlo. No estoy del todo seguro de cómo evitar que se propague, pero puedo intentarlo. Aizawa lanzó la pelota, que Izuku perdió un poco antes de atraparla. Miró a su maestro. ¿Qué quieres que haga con esto? Usa tu don, pero solo la mitad, explicó Aizawa con seriedad. No importa si no te sale bien a la primera, tenemos de sobra. Izuku asintió, observando la pelota en su palma. Se mordió el labio, concentrándose en el tenue zumbido de sus dedos, empujándola hacia afuera. La pelota se volvió gris y se quebró, convirtiéndose en cenizas. Suspiró, estallando en su mano. Aizawa guardó silencio mientras lanzaba otra pelota hacia Izuku. ¿Qué se siente al activar tu don? Como la marea que sube por la playa. Algo pesado y poderoso, murmuró Izuku. Una fuerza indetenible. Tira esa mentalidad de mierda por la ventana. Las cejas de Izuku se alzaron hasta la línea de su cabello. ¿Eh? La expresión de Aizawa permaneció igual. Es algo que puedes controlar. Depende mucho de tu mentalidad. En lugar de pensar en ello como una ola, imagínalo como un pequeño arroyo. Tranquilo y lento. Izuku miró a su maestro y a la pelota. Entrecerró los ojos, concentrándose en la sensación en sus manos. En lugar de expulsarla por completo, intentó relajarse, sacándola de sus dedos, sacándola como un animal asustado. La pelota se quebró y se desmoronó por algunos sitios, pero permaneció entera. Izuku sonrió radiante, levantándola para que Aizawa la viera. Lo logré. Te dije que solo usaras tu Kirk en la mitad de la pelota, regañó Aizawa, pero su tono se suavizó, pero ese fue un buen comienzo. Los ojos de Izuku se iluminaron. ¿En serio? ¿Lo fue? Ahora, si pudiera afinar un poco más la descomposición a niveles más pequeños y manejables. Entonces sería más seguro. Estaba murmurando, divagando. Aizawa frunció el ceño. No te adelantes. Sigues siendo un niño problemático hasta que lo perfecciones. Lo haré. Lo haré. Izuku se enderezó, una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Aizawa. Bien. Entonces, vámonos de nuevo. Izuku regresó exhausto a su habitación prestada. Desde los ejercicios físicos de Heroics hasta la tensión metálica de la terapia de Don con Eraserea, estaba agotado. Izuku se dejó caer de bruces en la cama, con tiempo suficiente para quitarse los zapatos el día, aunque increíblemente estresante y nuevo, y le costaría muchísimo acostumbrarse. Izuku se encontró sonriendo mientras yacía boca arriba. Miró al techo una vez que se arropó con las sábanas. Las lecciones y la nueva información que le metían en la cabeza le estaban dando dolor de cabeza, pero aún así sonrió para sí mismo, mareado. Me pregunto qué pensará Kacchan cuando me vea usar mi don por primera vez. La idea no dejaba de darle vueltas, sobre todo después de que por fin pudiera usar Dekai solo en la mitad de una pelota de béisbol. Si quería alcanzar a Bakugou y al resto de sus nuevos compañeros, tendría que esforzarse mucho para controlar su don. Sin All for One para frenarlo ni susurrándole mentiras purulentas, Izuku podría empezar de cero sin miedo. Bueno, casi. Aizawa seguía siendo bastante intimidante, y había oído rumores de que el director Netsu lo era aún más. Aún así, Izuku solo podía pensar en su pequeño yo de 5 años. El niño que soñaba con ser un héroe, que se desmoronó cuando le dijeron que no tenía don. Su espíritu. Estaría orgulloso de lo que Izuku había logrado hasta ahora. Tan solo el progreso que había logrado hoy era suficiente para sentirse como si volara. ¿Quién sabe dónde estará en unas semanas? La decadencia siempre había sido una maldición. Una maldición que pesaba sobre Izuku como cadenas de plomo, impidiéndole vivir y conectar de verdad. El miedo lo había dominado con una garra gélida alrededor de su garganta durante demasiado tiempo. Tal vez los héroes tenían razón e Izuku podía hacer algo bueno. La posibilidad ya no parecía tan imposible. Izuku se estudió las manos, alzándolas contra la tenue luz. Había tenido tanto miedo, y seguía teniéndolo si era honesto consigo mismo, de lo que podía hacer, del daño que podía causar. Pero un cuchillo de cocina solo es peligroso si se maneja mal. Tendría que ayudar en la investigación para encontrar a All for One, aprender a controlar mejor su don y readaptarse a la vida lejos de su padre. Además de vivir y reconectar con su madre cuando llegara el momento. El peso de todo aquello era abrumador, pero Izuku pensó en el rostro de Bakugou mientras se acercaba a él, animándolo a seguir adelante. Tenía tanto que esperar ahora. Sería una pena desperdiciar su oportunidad.
espero que les haya gustado la teoría. Recuerden que en mi Patreon subo contenido, ya saben qué contenido subo en mi Patreon, pero teniendo la membresía de mi Patreon tienen historias exclusivas de ya saben qué. Les recomiendo, usen auriculares, no sean boludos.